De varios medios, han venido tal. Entonces, cuando yo le pregunto, pero Jaime Villanueva, tú me has dicho que Philip Butters ha venido, cuando la fiscal me negó que había ido. Y ella voltea y dice, ay, sí, ahora que recuerdo, sí ha venido. Bienvenidos a Digital Noticias. Beto Ortiz, conductor de Beto a Saber, entrevistó a Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, conocida por sus revelaciones sobre corrupción que implican a la exfiscal Patricia Benavides. Y no sé en qué momento sale de la conversación la mención a Philip Butters. Durante la entrevista, Villasís afirmó en vivo que el polémico periodista Philip Butters se reunió con Benavides y el ex asesor Jaime Villanueva. De varios medios, han venido tal. Entonces, cuando yo le pregunto, pero Jaime Villanueva, tú me has dicho que Philip Butters ha venido, cuando la fiscal me negó que había ido. Y ella voltea y dice, ay, sí, ahora que recuerdo, sí ha venido. Estas declaraciones desataron un gran escándalo en el ámbito político y periodístico. No sé en qué momento sale de la conversación la mención a Philip Butters, te lo digo. Dice, no sé cómo fue que ella dice, bueno, acá vienen varios periodistas, nosotros sí sabemos, le decimos, vienen varios. Y yo le digo, y le di varios nombres, ¿no? Y le dije, Philip Butters, ¿no? Y ella me dijo, no, él nunca, levantó la mirada y dijo, no, nunca ha venido, que yo recuerde, nunca ha venido. Entonces yo volteo y le digo, Jaime, pero si tú me has contado que Philip Butters ha estado el otro día. Y ella voltea y dice, ay, sí, ahora que recuerdo, sí, ¿no? ¿Qué mes? Nuestra reunión fue en mayo, no sé cuándo habrá sido. Estaba toda la discusión del tema de Zoraida y Estaba la discusión, la claro. inhabilitación. Claro, estaba la inhabilitación de Zoraida. Era el momento en que Jaime Villanueva hacía su lobby más feroz, porque él estaba intentando mover los votos a toda costa. Y era el momento en el que Philip Butters decía que el expresidente Humala, el expresidente Toledo tiene que hablar sobre la adquisición de América Televisión. Y yo me acuerdo porque Toledo, pues, dentro de sí cree que es inocente, ¿no? O sea, y entonces, sí, esa fue. En la época de época de Zoraida Ábalos, exactamente, si te das cuenta, en junio, los ¿Pero chats... quién menciona ese nombre? ¿Lo menciona la fiscal o lo mencionan ustedes? ¿Quién? ¿Cuál nombre? El nombre de Butters. No, sale que van varios periodistas, mencionan a varios periodistas, entonces yo menciono a otros más y lo menciono a él como uno más, a ver si era cierto, pues porque decía que paraba ahí, entonces yo lancé nomás el nombre, fue tal, y ella, cuando dijo Butters, ahí paró y dijo, no, él nunca ha venido, o sea, ahí ella paró. Pero, entonces yo volteo y le digo, Jaime, pero tú nos has contado que Butters ha venido por acá, y ella... Jaime Villanueva le contaba a quién. Jaime Villanueva con Patricia Benavides. Ahí estaba, la reunión que era de A4. No, por eso, pero... Ah, no, yo nomás le dije, ¿por qué? Porque para cuando él nos cita, él nos dice, han venido varios directores, o sea, como para que vayamos, por si acaso no son los únicos, ¿ah? No se preocupen, han venido varios de varios medios, han venido tal. Entonces, cuando yo le pregunto, pero Jaime Villanueva, tú me has dicho que Philip Butters ha venido, cuando la fiscal me negó que había ido. Y ella voltea y dice, ay, sí, ahora que recuerdo, sí ha venido, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando él me... Beto a Saber, la amenaza elegante. Yo lo disfruto. Es la primera cosa que quiero aclarar porque, de verdad, quienes en las redes sociales me dedican invectivas, denuestos, diatribas, ¿no? Me llenan de infamias, deben pensar que esto es algo que me deprime, que me entristece, que me bajonea. Esto pasa en las personas normales, pero yo no soy una persona normal. Yo soy un anormal.